Bueno, antes de todo, que sean todos bienvenidos a la parte número 5 de este estudio profundo, estableciendo un buen fundamento. El estudio es relacionado ¿es Jesús el Mesías o estamos esperando por otro? Recapitulando un poco de lo que hemos estudiado anteriormente en las cuatro primeras partes, al finalizar estudiamos las cualidades y las características de que el Mesías debería de tener, y las señales que debía de demostrar y los prodigios que debían de demostrar para afirmar y declarar que él era el Mesías. Entonces vamos a abrir el fórum a cuáles son esas cualidades. La primera fue que los ojos verán. Los ojos serán abiertos. Los ojos verán. Segundo, Con los oídos escuchan. Que los oídos Escucharán. serán destapados, ¿no? Serán abiertos. Tercero, La lengua hablará. los ojos saltarán Que los mudos hablarán. y que los mudos Dirán la cantarán. Ajá. Cantará la lengua del mudo, dice. Ajá. Y los muertos se levantarán. Y los muertos se levantarán. Amén. Entonces ya estudiamos que eso proféticamente ya Isaías había establecido más que todo las señales y los prodigios milagrosos mesiánicos que el Mesías debía de demostrar para que pudiera el pueblo y Israel sellarlo como el verdadero Mesías, ¿verdad? Entonces vamos a abrir la palabra en el capítulo 4 del libro de Lucas. El capítulo 4 de Lucas. Esto va a estar muy interesante. Yo espero que avancemos un poco en esto, porque esto es bastante largo, pero es también bastante interesante y profundo. Empezando con el versículo 16, Jesús entra a la sinagoga de Nazaret, ¿verdad? Entonces dice, fue Jesús a Nazaret donde se había criado. ¿Recuerdan dónde nació él? ¿En dónde? En Belén, pero él creció y fue criado en Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado, entró en la sinagoga, quiere decir el templo o la iglesia, y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta, ¿quién? El profeta Isaías. Y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito. Ahora fíjense que en ese entonces la Biblia, bueno, ellos no tenían la Biblia, pero todo estaba escrito en rollos. No había libro. No había libros, entonces era un rollo que tenían que desenrollarlo para encontrar dónde estaba la escritura. Entonces fíjate lo que dice cuando Jesús abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito. Versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido ¿para qué? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, él se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Wow. Jesús habló ¿con qué? Con autoridad, con poder. Y él declaró que hoy esa escritura habían sido cumplidas. Versículo 22 dice: todos daban testimonio de él
y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Bueno, ahí se empezaron a cuestionar, ¿quién es este? ¿Cómo? Fíjate lo que está diciendo, lo que está proclamando y lo que está sacando de su boca. No voy a entrar en detalle en ese aspecto, pero yo quiero que salten de aquí al libro de Isaías, capítulo 61, que fue cuando Isaías escribió este mismo pasaje que está declarando Jesús y está proclamando Jesús 740 años atrás. Entonces, abramos la palabra en Isaías 61. Que tiene las mismas palabras. Ajá. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque eso fue lo que leyó Jesús. Él abrió el libro de Isaías, el rollo, ¿verdad? Espérate que como que se fue. Isaías 61. Sí, Isaías capítulo 61. Este libro, o este capítulo, se enfoca en las buenas nuevas de la liberación de Israel. Entonces, entre 701 y 740 años antes de Cristo, Isaías lee escribe esta revelación que le dio el Señor. Obviamente Jesús, 750 años más tarde, él la recita y la proclama, diciéndole, este soy yo. Pues, hoy se cumplieron esas escrituras. Entonces dice, empezando con el versículo primero, dice, y más o menos es muy parecido a lo que dijo Jesús, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. No quiero entrar en detalle lo que es ser cautivo, pero hay muchas personas que en su misma mente crean una cautividad por sus pensamientos y sentimientos. Como también cuando dice a los prisioneros apertura de la cárcel, también se meten presos dentro de sí mismos. Entran en estado de depresión, etcétera, etcétera, disturbios emocionales y parecen que estuvieran en una cárcel. Entonces Jesús dice que yo he venido a que salga de esa cárcel. Yo he venido a librar los que están cautivos, librarlos de los pensamientos, de los malos pensamientos, de los pensamientos negativos que constantemente estamos luchando y abrazando y acostándonos en la cama pensando esos pensamientos negativos, cuando Jesús tiene unas buenas noticias y unas buenas nuevas para nosotros. Entonces, en el versículo 2, él reafirma cuando dice, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están en duelo, para proveer los que están en duelo porción, y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto, y manto de alabanza en lugar de un espíritu Angustiado. ¿cómo? Angustiado. Angustiado. Entonces Jesús nos ofrece la oportunidad de ser libres. ¿Y por qué no somos libres? ¿Por qué la gente todavía sigue angustiado? La angustia no ayuda absolutamente para nada. Los malos pensamientos negativos o las preocupaciones no ayudan a solventar absolutamente nada. Cristo nos ofrece la oportunidad de ser libres y libres completamente, libres. Mientras más nos enfocamos en quién es Él, más nos ponemos en sus ojos, puestos nuestros ojos en Él, vamos a ser como Él. ¿Ustedes vieron alguna vez
Jesús preocupado. Sí hubo una preocupación, vamos a decirlo así, en el jardín de Getsemaní, la muerte que iba a suceder, y era natural, porque lo que se le avecinaba era fuerte, no era nada grueso, pero él anticipó ese momento. Ese también fue un momento de preparación para enfrentarse a lo que le correspondía. Pero él no estaba preocupado, pero también estuvo el punto que le dijo al Padre, si es posible que esta copa pueda pasar, puede haber otro camino para que el hombre sea redimido, pero no importa, su voluntad, que sea tu voluntad, porque esa es la voluntad del Padre. Si fuera otro camino, el hombre no entendería, ¿verdad?, ese sacrificio que hizo su papá. ¿Entiendes? Si fuera otro camino más fácil, nosotros en realidad no nos importaría, pero cuando nosotros vemos en la cruz y vemos el sacrificio que hizo, entonces podemos entender el precio que tenía que pagar para redimirnos, porque nosotros somos testarudos, rebeldes, y queremos hacer lo que nos dé la gana. Nosotros queremos seguir continuando en esta, vamos a decir, odisea de tratar de continuar de gobernándonos a nosotros mismos, en vez de rendirnos absolutamente y que Cristo Jesús gobierne dentro de nosotros, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón y nuestro cuerpo. Porque Jesús lo que quiere es que nosotros realineemos nuestros pensamientos, alinear nuestros pensamientos, nuestras emociones y someternos en el Espíritu, someternos a Él. Cuando vemos las cosas de un punto de vista celestial, no que somos más que el otro, sino vemos las cosas de la perspectiva de Dios, del punto de vista de Dios, entonces podemos balancear las cosas que nos pasan en la tierra mejor. Llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, como dice la palabra. Llevando tus pensamientos cautivos, o sea, no permitiendo que esos dardos, tú sabes que a veces se te meten, y esas cositas que te meten en la cabeza te pueden controlar. Los grillos. Sí, sino que tú sabes luchar contra eso, pues, y decir, Señor, llevo los pensamientos cautivos a ti, a tu obediencia. Porque te quiero ser obediente, Señor. Que así nos tenemos que decir eso, Señor, quiero ser obediente. Que a veces es difícil, ¿verdad? Porque a veces como humanos, nuestra humanidad a veces, oye, nos juega nuestra... Pero nosotros tenemos que enfocarnos en poner los ojos en Jesús, como dice, que es el autor y consumador de la fe. Ahí es como tenemos que agarrar. Por eso es que debemos estar firmes y constantemente estudiando la palabra de Dios. Cuando el enemigo vino a atacar a Jesús, ¿qué fue lo que hizo él? Él usó las palabras. Pero si tú me dices esto, yo te digo esto. Pero muchos no sabemos la palabra cómo defendernos. Entonces, vamos a decir, a veces el enemigo pasa coleta con nosotros. ¿Me entiendes? Nosotros no podemos permitir eso. Pero mientras más nos escudriñamos la palabra, más nos aferramos a la palabra, más la palabra es arraigada dentro de nuestros corazones, el enemigo va a tener bastante dificultad en molestarnos. Porque nosotros le podemos contrarrestar usando la palabra de Dios, que es la espada. Amén. La espada de doble filo. O sea que ahí no, cuando entra, ahí se lleva todo. Entonces tenemos que ponernos duros, vamos a decirlo así, y firmes en la palabra para poder contrarrestar todas esas cosas que el mundo trata de absorbernos y polarizarnos del centro que es Cristo Jesús de nuestra vida. Amén.
Entonces regresamos otra vez a Isaías cuando dice en ese versículo finalizando el 3, ellos serán robles de justicia, plantío del Señor para manifestar su gloria. Entonces, ¿a quién está hablando Isaías en ese momento? Está hablando de nosotros, de ti, de mí, de yo, de todos nosotros. Nosotros seremos robles de justicia. Nosotros, la semana pasada hablamos de que tenemos que tener y ejercitar una vida irreprochable delante de este mundo. Porque entonces, ¿cómo la gente va a saber que si somos cristianos o no, si tenemos la luz o no, si hacemos todo lo mismo que ellos? Sí, vemos las injusticias, pero nosotros hacemos justicia. Entonces dice, ellos o nosotros seremos llamados robles de justicia, plantados del Señor, porque el Señor nos plantó aquí. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Para que reflejemos que Jesús vive en nosotros. Versículo 4. Y dice, proféticamente dice, reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán las desolaciones del antaño y restaurarán las ciudades destruidas, las desolaciones de muchas generaciones. Entonces prácticamente Isaías está profetizando en Isaías 61. Isaías está profetizando lo que iba a pasar si ellos no se arrepentían, lo que le iba a pasar a Israel. Babilonia los va a venir y los va a sacudir y los va a destruir, ¿verdad? Y los otros, ¿por qué? Porque no se han arrepentido, siguen adorando a otros ídolos y no estaban acatando las palabras de Isaías, las exhortaciones, las amonestaciones. Pero el Señor dice, sí, van a estar en ruinas, las ciudades van a estar desoladas, van a estar destruidas, pero Él tiene una promesa que Él los va a restaurar de nuevo. Entonces en el versículo dice, los extraños están presentes y apacentarán las ovejas de ustedes, y los hijos de los extranjeros serán sus labradores y sus viñadores, y ustedes serán llamados ¿qué? Sacerdotes del Señor. Nosotros tenemos que ver nuestro papel también en esta tierra. Nosotros somos reyes y sacerdotes en esta tierra. No los sacerdotes que comúnmente conocemos, sino íntegros, los sacerdotes, los que llevaban el sacerdocio, la responsabilidad en el Antiguo Testamento. Y todos seremos servidores de nuestro Dios, nos llamarán. Comerán de las riquezas de las naciones y con la gloria de ellos los nutrirán. En lugar de su vergüenza habrá doble porción, y en lugar de la afrenta se regocijarán por su heredad. Por tanto, en su tierra habrá doble porción y su gozo será eterno. Entonces, prácticamente él está dando un pasaje. Sí, van a ser destruidos, pero Dios los va a restaurar. Dios es un Dios de restauración. Dios no te va a dejar así frito. ¿Me entiendes? Dios te va a buscar la forma de restaurarte. En el versículo 8 dice, porque yo, el Señor, amo la justicia y aborrezco la rapiña y la iniquidad. Recompensaré sus obras con fidelidad y haré con ellos un pacto eterno. Entonces, el Señor nos va a recompensar nuestras obras de fidelidad para con Él. No que por eso vamos a tener una salvación, sino Él nos va a recompensar en la tierra, bien sea como la forma como sea, pero no también que nosotros vamos a demostrar nuestra fidelidad para que Dios me dé esto. ¿Me explico? Cuando tú tienes un corazón genuino, íntegro, honesto, y hace las cosas del Señor naturalmente, sin estar esperando que, bueno, yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga aquí. Eso es. 99% no va a pasar. Dios no anda buscando interesados.
Pero el hombre naturalmente es así. Porque hay mucho, inclusive muchas doctrinas, la doctrina de la prosperidad, nos engañan, bueno, no a mí, pero engañan a muchos. Si tú das tanto dinero, Dios te va a dar tanto dinero, por favor. ¿De dónde sacas tú eso? Pero la gente se lo cree y le da más dinero porque Dios le va a dar un carro, Dios le va a dar esto y le va a dar aquello. Falsos profetas, falsa doctrina, pero ¿saben qué? La gente se los cree. Desafortunadamente, es por la misma ignorancia. Entonces, pero si ustedes están empapados en la palabra, nadie los va a sacudir, ni el mismo diablo. El mismo diablo pasa por aquí y sale corriendo. No, esto sabe mucho la palabra de Dios. Esto están prendidos en fuego. Yo mejor me voy de aquí hasta que para que no me jalen la cola. ¿Está bien esto o lo paramos? Pues? Como que estoy cansado. ¿Qué te crees tú, Celide? Seguimos. Le damos para adelante. Claro. Ahí estamos todos oídos, ¿verdad? Con esos oídos ahí. Entonces dice, sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus retoños en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que ellos son simplemente, son de la simiente del Señor que nos ha bendecido. Nosotros tenemos que entender indiscutiblemente de que nosotros no tenemos nada por nosotros mismos, sino es por lo que el Señor ha hecho en nosotros que nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo. Y mientras más nos bendigan, entonces la gente va a ver esa bendición. A veces me preguntan la gente, oye, ¿tú sí eres suertudo? No, yo no soy suertudo. Suertudo ni sortudo. Soy bendecido. Porque Dios quiere manifestar esas bendiciones para que el mundo vea que su gloria está en nosotros. Amén. Bueno, esto como que está muy bueno, no sé. Y dice, en el versículo 10, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido ¿con qué? Con vestidura de salvación. Entonces, Dios quiere que nos vistamos como es, con vestidura de salvación. Él no quiere que andemos en las calles por ahí con la cabeza agachada, ¿entiendes? Viendo para el suelo, deprimido. No, nosotros tenemos que tener la cabeza en alto, los ojos en alto, viendo a la gente en los ojos. Cuando ellos nos ven en los ojos, les garantizo que ellos están viendo una luz dentro de sí mismos. Es más, si están en tinieblas. Entonces dicen, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto ¿con qué? Con manto de justicia. ¿Qué es lo que significa justicia? Hacer lo que es correcto. No te pongas a estar inventando, vamos a decir vulgarmente, paja. Esa es la base del camino. La justicia. Dice, fíjense lo que dice, nos cubrirá con el manto de justicia. Porque Dios quiere que nosotros seamos justos. Justos. Dice, como a novio me ha ataviado con una diadema y como a novia se adorna con sus joyas. Porque la tierra produce sus brotes y como el huerto hace germinar las semillas sembradas en él. Así el Señor Dios hará que germinar que la justicia y alabanza delante de dónde, de todas las naciones. Dice de un grupito aquí en San Diego nada más. No, delante de todas las naciones. Si es su voluntad que nosotros vayamos a otras naciones, yo he tenido obviamente la bendición, la oportunidad de ir a muchas naciones y me han atendido como si fueran reyes, inclusive aquí en Venezuela, como me han tratado. Yo no me, ¿cómo se llama? Yo no me asombro de las cosas que hace el Señor,
lo que el Señor demuestra por nosotros, porque pues somos sus hijos, llevamos el manto de justicia y la gente sabe que nosotros tenemos. Entonces, esa semilla que va a germinar, creando la justicia y la alabanza de todas las naciones. Amén. Esto está tan bueno que no sé, no quiero terminar. Bueno, vamos a seguir adelante, pues. Porque esto, mira, este tema en realidad, le voy a decir sincero, pica y se extiende. Podemos estar aquí en este tema por bastante tiempo. Entonces, vamos a entrar en otra fase, una dinámica un poco medio controversial, y es, vamos a decir, la guerrilla que se va a encontrar Jesús. Porque los fariseos y los saduceos y algunos del pueblo y el Sanedrín crearon una guerrilla, un complot en contra de Jesús. Y vamos a entrar en ese detalle principalmente. Entonces, primero que nada, tenemos que entender quién es. Buenas. ¿Se para acá? Buenas tardes. ¿Y dónde se ha reunido con un apóstol? Sí, Ajá. sí. Más adelante, pues. Gracias. Mira, la pausa. Pausa nada más, pausa. Buscando caras conocidas. ¿Quién te invitó a ti? Pili. Sí, estoy buscando a mi hermana. Estamos citadas a las 5 detrás de Santiago De María. colegio. Bueno, si nosotros siempre nos reunimos, pero... Pero creo que no. Gloria al Señor, pero llegaron acá. Bueno, llegaron aquí, pero... La estación. Entonces, la siguiente parte de esta controversial dinámica, lo que le sucedió a Jesús después de haber él proclamado de que en Isaías 61, que el Señor lo había ungido a él a proclamar las nuevas, se le armó una guerrilla. Los fariseos, los saduceos empezaron a maquinar. Vamos a hablar de ese aspecto. Entonces vemos como el grupo, vamos a decir, el Sanedrín, y les voy a explicar quién es el Sanedrín. Yo le iba a preguntar quién es Sí, el Sanedrín era la corte suprema de la ley judaica, la corte suprema, cuya suma responsabilidad era administrar justicia, interpretando y aplicando la ley del Torá, la ley sagrada. Eran muy competentes en asuntos religiosos, penales y civiles. Eran los jueces. Ustedes se acordarán que cuando Samuel era el profeta, él era el juez. Después de él vinieron después los jueces. Se establecieron aproximadamente 70 jueces que juzgaban al pueblo de Israel en todos los aferes. Bueno, esa costumbre se siguió desarrollando a través de los años y los siglos y se creó el Sanedrín. Era la Corte Suprema de Justicia, donde se administraban todos los aferes habidos y por haber. Eran prácticamente lo que se titula los ancianos. En las iglesias tú sabes que hay grupos, los diáconos y los ancianos, entonces ponen los ancianos y esos son los jueces. Entonces ese era el Sanedrín que constituyó se regían todo en Israel, y todo lo que se pasaba y sucedía pasaban a través de las manos de ellos y eran los que suministraban la justicia. Ahora bien, ¿qué es? Y dice que también ellos administraban la ley del Torá. ¿Qué es el Torá? El Torá es el contenido
de la Torah es para el judaísmo, es el conjunto de las instrucciones, revelaciones y mandamientos entregadas por Dios Yahweh, el Jehová, a su pueblo, a Israel. Razón por la cual contiene la ley sagrada a los que se apegan a los que se apegan a todos aquellos los que practican ortodoxamente. Ustedes si ven los judíos que son ortodoxos, pues hay religiosos extremadamente religiosos, ultra religiosos en Israel y en el mundo. Hay ortodoxos, en los griegos también hay ortodoxos, los armenios también son ortodoxos, que se apegan completamente a la ley. También se refiere el Torá a la ley mosaica, la ley dada a Moisés, ¿recuerdan? En hebreo el Torá o la ley es el título que se refiere al Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros del libro de El Tañá, que es la Biblia hebrea. Los hebreos no tienen esa clasificación como nosotros, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Para ellos eso no existe. Eso se llama el Tañá. ¿Y por qué? Porque ellos no creen en Cristo. El Nuevo Testamento vino después a raíz de la crucifixión de Cristo y la resurrección. Entonces se estableció el nuevo pacto. Pero ellos no creen en el nuevo, ellos creen en un pacto, el pacto que le dio Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, más nada. Pero ellos no creen en Jesús como el Mesías, como ya lo había hablado anteriormente. Entonces, ¿cuáles son esos? En el Antiguo Testamento, lo que nosotros usamos en la Biblia, son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son esos primeros 5 de la Biblia? Primero, ¿cuál fue? Número 1, el Génesis. Número 2, Éxodo. Número 3, Deuteronomio. es el quinto. Número 3, El último. Ya va. Génesis, Éxodo. Levítico. Y después, número 4, Números, y el número 5 del Deuteronomio. Entonces, esos son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que se denomina el Pentateuco.